Buenas tardes, estamos en el último módulo del curso virtual de Estadísticas de Turismo y nuevamente quería utilizar este medio audiovisual para introducir rápidamente algunas ideas sobre un tema también importante que vamos a ver, que está en los documentos del curso, que es el análisis del empleo en el turismo. En general, digamos, ha habido un mayor énfasis, una mayor cantidad de reflexión teórica sobre el impacto económico del turismo, y ha habido menos reflexión, menos abordajes teóricos respecto del impacto social del turismo. Y uno de los elementos interesantes para el análisis del turismo justamente es el impacto que tiene sobre el empleo, porque justamente esto deriva a otros temas como el impacto que tiene también el turismo en relación con la pobreza y otros temas que están relacionados no solo con el mercado de trabajo, sino también con todo el resto de las condiciones de vida. Esto también tiene que ver obviamente con la sustentabilidad del turismo y otros temas más. Entonces, la OMT ha sugerido, esto está en la tabla 7 de la cuenta satélite de turismo, ha sugerido que haya distintos abordajes sobre cómo se puede medir el empleo en el turismo. Esto les comento que efectivamente es un problema. ¿Por qué hay un problema acá? Porque no hay una forma directa de medir el empleo en el turismo, en el sentido, les doy un ejemplo: si ustedes están en un restaurante, hay un mozo que trabaja, que ofrece sus servicios a turistas y a no turistas, y el empleo de ese mozo efectivamente figura como un solo puesto de trabajo, una sola persona empleada, y no hay una forma muy directa, muy concreta de poder diferenciar entre, en ese caso, el empleo turístico del no turístico. Ahí ustedes van a ver también que hay una serie de ramas, características, porque se llaman habitualmente las ramas características del turismo, donde efectivamente esto es más fácil de hacer. Por ejemplo, ustedes saben que el transporte aéreo, efectivamente, o la hotelería, por ejemplo, o agencias de viaje, que son ramas de actividad característica del turismo, efectivamente todo el empleo que hay puede ser atribuible al turismo. No así, por ejemplo, el transporte terrestre, que ahí se incluye esto, digamos, dentro de las ramas características del turismo, pero efectivamente lo mismo que pasa en la gastronomía, en el transporte terrestre, en un taxi, por ejemplo, hay servicios a turistas y a no turistas. Y no hay una forma metodológicamente muy eficiente para solucionar este problema, porque efectivamente el turismo es un fenómeno de demanda. Entonces, la solución, que es un poco lo que vamos a ver acá, y algunas estimaciones hechas a partir de esta solución, es establecer una serie de ramas características del turismo. La OMT define 12 ramas características del turismo. Nosotros podemos, porque esto habitualmente son clasificaciones internacionales, todos ustedes saben que hay clasificaciones uniformes de ocupaciones y de actividades económicas. Y bueno, aprovechando esto, lo que van a ver en este módulo es también algunas estimaciones sobre el empleo en Argentina, hechas en base a la estimación de las ramas características del turismo. Y bueno, van a encontrar entonces algunas cuestiones. Acá van a ver en esta placa que están viendo una evolución de los últimos años en Argentina. Acá aparece un detalle interesante, que es, ustedes van a ver las fluctuaciones del empleo en el turismo. Van a encontrar que cuando crece la economía de un país, efectivamente el turismo crece, el empleo en el turismo crece más rápidamente que otras ramas no características del turismo. Mientras que en épocas de crisis el empleo en el turismo, van a ver ustedes que va a caer más rápidamente por esta demanda más elástica, como se suele decir en economía, de la demanda turística, digamos. Ahí también van a encontrar en estas placas una estimación aproximada, de hecho, como les comentaba, en base a la encuesta permanente de hogares, que nos da aproximadamente un millón de empleos en el turismo en Argentina para el año 2008. Y bueno, esta estimación nos da también una idea bastante precisa de la importancia que tiene este factor.
del empleo en el turismo. También, digamos, todos los países y todos los gobiernos suelen estar interesados porque el empleo del turismo suele también generar empleos para individuos de baja calificación, por ejemplo, en el caso de los países europeos, para inmigrantes, y bueno, entonces permite, digamos, llegar a un sector, ofrecer empleo a un sector donde no es fácilmente empleable en otras ramas más formales. Así que en ese sentido, y también por el volumen de empleo que genera, la cuestión, digamos, ¿no?, de la generación del empleo en el turismo es relativamente importante y es uno de los temas que más se analiza o centrales, digamos, en la actividad turística. Por otro lado, porque tampoco se pueden reemplazar fácilmente los empleos en el turismo. Esto quiere decir que no es fácilmente reemplazable una persona que trabaja en un hotel por un robot, por decirlo así, como si se hace, digamos, en otras ramas de la industria. Por ejemplo, la industria automotriz es muy fácilmente automatizable, o en las ramas de administración, ya sea del sector público o del sector privado, digamos, eso es relativamente más sencillo de reemplazar el trabajo humano por trabajo no humano, por decirlo así. En el caso del turismo esto es más difícil, y esto también se incluye o se incorpora esta característica que comentábamos antes de darle empleo a sectores que tienen problemas de inserción de trabajo, y esto hace, digamos, que el análisis, digamos, del empleo del turismo sea un factor muy importante. Evidentemente también, porque ustedes van a ver las ramas características del turismo, esto es muy heterogéneo. Hay desde el transporte en aviación, el empleo en agencia de viajes, el empleo en transporte automotor. Entonces van a encontrar el servicio gastronómico, van a encontrar en algunos lados una sobreestimación y en otros lugares, en otras ramas, una subestimación. Van a encontrar, por ejemplo, que no existe, en nuestras ramas características no existe el comercio, por ejemplo, y efectivamente el comercio muchas veces se nutre en muchas localidades del consumo y la demanda del turista. Así que hay una especie de balance, digamos, entre lo que sobreestimamos y lo subestimamos, y la idea es que si podemos seguir esto en el tiempo, más allá de los problemas metodológicos, vamos a tener algún panorama de cuál es el impacto de la actividad turística y sus fluctuaciones, sus crisis, sus situaciones de alza, etcétera, etcétera, cómo impactan también sobre el empleo en el turismo y qué impacto social tiene esto. Muchas gracias.